al siguiente webinar de Ciencias Sociales y Jurídicas y también de Artes y Humanidades, donde nos estarán esperando ya nuestros estupendos profesores, docentes de las facultades, que como sabéis por el programa se encuentran con nosotros de la Facultad de Educación en una primera charla. Patricia Villamor, que ya la estoy viendo en pantalla, es directora del Servicio de Orientación Universitaria de la Facultad de Educación y nadie mejor que ella os va a poder contar cosas de orientación y de su propia facultad. También a continuación, como son charlas consecutivas, como sabéis, estarán con nosotros el decano de la Facultad de Geografía e Historia, Miguel Luque Talabán, y Laura Rodríguez Peinado, que es vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, también de la Facultad de Geografía e Historia. Sin más, cedo la palabra a Patricia. Gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a presentaros, los grados y... A ver, vamos a ponerla desde el principio. Bueno, buenos días a todas y a todas. Soy Patricia Villamor, directora del Servicio de Orientación de la Facultad de Educación y, quería presentaros, aprovechando la invitación del vicerrectorado, lo que se puede estudiar en la Facultad de Educación. No tenemos tiempo para hablar en detalle de todos los grados y de todos los dobles grados que oferta cada una de las facultades, pero sí que al menos quería haceros una presentación de un panorama general y, sobre todo, contaros qué aporta, qué plus tiene la Facultad de Educación frente a otras facultades de la Comunidad de Madrid y también del resto de España. Además, os voy a ir dejando alguna documentación más extensa de lo que yo os voy a ir contando, es decir, en el webinar luego vais a tener enlazado toda la presentación para que el que quiera profundizar pues pueda conseguir algunos detalles, ¿vale? En la Facultad de Educación de la Complutense ofertamos 4 grados y 3 dobles grados del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. También al final del webinar, al final de nuestras presentaciones, quiero decir, habrá un turno de preguntas, así que ahí también podemos a lo mejor conocer algunos detalles que os interesen más. ¿Qué grados tiene la Facultad de Educación? Pues tenemos un grado en Educación Social, un grado en Pedagogía, un grado en Maestro en Educación Infantil, grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria, un doble grado de Maestro o Maestra en Educación Infantil y en Educación Primaria, el doble grado de Maestro en Educación Infantil y Pedagogía y el doble grado de Maestro en Educación Primaria y Pedagogía. Vamos a empezar por el de Educación Infantil. La manera en la que hemos ordenado la información relevante de cada uno de los grados es, por un lado, las competencias profesionales y, por otro lado, las salidas profesionales. Como os digo, no vamos a poder detenernos en todo, pero sí que quería que tuvierais toda la información a mano. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad cuando uno elige una carrera para empezar a estudiar, para empezar su etapa universitaria, no es solamente importante las asignaturas que se estudian, es también importante qué tareas voy a desarrollar si acabo esta carrera universitaria y me incorporo al mercado laboral. Así que a nosotros nos gusta combinar la idea de qué competencias tengo que desarrollar o qué cosas voy a aprender con la idea de a qué me puedo dedicar, ¿vale? Creo que todo eso es importante, porque elegir una carrera no es solamente cosa de un día, sino que además es una carrera de largo recorrido, porque al final vamos a dedicar a estas carreras universitarias y a sus salidas profesionales mucho tiempo de nuestras vidas. Bueno, el grado en Maestro en Educación Infantil dura 4 años. En la Facultad de Educación tenemos turnos de mañana y de tarde y ahí tenéis algunas de las competencias importantes y las salidas profesionales. A nosotros en la facultad nos gusta recalcar que... Uy, que se nos cuela ahí una voz. No sé si se me oye a mí o se oye otra voz. Bueno, en el grado de Maestro en Educación Infantil tenemos salidas profesionales que, como os decía, nos gusta recalcar que hay salidas para la educación formal, pero también hay salidas para la educación no formal. Es decir, un maestro puede trabajar en centros públicos en la etapa de 0 a 6 años si es educación infantil, pero puede hacer otras muchas cosas que no debemos perder de vista. Bueno, pues puede trabajar en educación ambiental, en granjas escuela, en campamentos de verano, en ludotecas, etcétera. Para maestro de educación primaria, queremos recordaros que la nota en la EBAU, en el ejercicio de lengua, castellana y literatura, es necesario que sea un 5 y, en su caso, si no se cumple este requisito, la nota de admisión final debería ser al menos un 9.
En educación primaria, en la Facultad de Educación, tenemos también grupos de mañana y de tarde y además tenemos una oferta de un grupo bilingüe, que es muy interesante si tenéis un B2 acreditado, porque con esta opción salís ya con una mención de maestro en inglés, que sabéis que además ahora los centros bilingües, bueno, pues se extienden mucho y es una salida laboral muy interesante. Para maestro en educación primaria, nuestra facultad ofrece estas especialidades. No todas las facultades ofrecen las mismas especialidades ni las mismas menciones, así que si os interesa alguna en particular, antes de elegir universidad, también es importante que os fijéis en las menciones que se ofertan en estos grados. En nuestro caso son pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, música, educación física, inglés y también francés. Tenemos también la especialidad de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, lo que llamamos DECA, para educadores infantiles y para maestros de educación primaria para convertirse en profesor de religión, tener la acreditación para poder ser profesor de religión. Las salidas profesionales, pues en educación formal son más conocidas porque pueden ser maestros en la etapa de 6 a 12, pero también hay muchas salidas profesionales relacionadas con aulas de enlace, con aulas compensatorias, con aulas especiales como podrían ser trabajar en hospitales, en prisiones o incluso con los circos itinerantes, que también suelen ir acompañados cuando hay niños en las familias de los empleados en el circo, suelen ir acompañados de un maestro o maestra. Tenemos también salidas profesionales en la educación no formal, que también nos gusta recalcar, como podría ser un trabajo en una editorial. En las últimas jornadas de salidas profesionales tuvimos a 2 maestros que trabajaban tanto en SM como en otras editoriales más pequeñas, así que esa también es una salida interesante. El grado en educación social dura también 4 años, tenemos el turno de mañana y de tarde y tenéis ahí también todas las competencias que se necesitan para desarrollar las tareas del educador o educadora social, que en definitiva lo que hacen es proteger a personas vulnerables e intervenir y mediar en diferentes entornos para acompañar y mejorar la realidad de las personas. En la educación formal también tiene salida la educación social, podría ser profesor de técnico de servicios a la comunidad, lo que llamamos en la jerga educativa PTSC, en equipos de orientación y en formación profesional e incluso ser profesor de formación profesional en algunos grados, en algunas familias de servicios a la comunidad, con el máster en formación del profesorado. En educación no formal, que es la salida más natural de los educadores sociales, podrían trabajar en instituciones penitenciarias, en centros hospitalarios, con mayores, en centros de menores, centros de mujeres y también en atención a personas con discapacidad. En el grado en pedagogía, que dura 4 años y también tenemos turnos de mañana y de tarde, hay 3 salidas profesionales generales, una para la educación formal, para la rama social y otra para la laboral. En la educación formal podría ser fundamentalmente, y la salida natural es el orientador, orientadora escolar en equipos psicopedagógicos, para lo que se necesita el máster del profesorado, que dura 1 año al terminar pedagogía. Pero además podría trabajar en la rama laboral. Es una rama que se está desarrollando muchísimo en los últimos 10 años y en las que la facultad tiene grandes expertos que han iniciado, de hecho, estas ramas en toda España y que consiste fundamentalmente en trabajar en formación en empresas o en técnicos de recursos humanos o en consultorías. Además, hay una rama social para los pedagogos y pedagogas en las que trabajan pues, como educadores en distintos ámbitos, entre los que se incluyen, por ejemplo, museos, que sabéis que la parte educativa de los museos, lo que serían las actividades educativas, se están también desarrollando muchísimo en los últimos años. Y luego tenemos los dobles grados. ¿Qué ofrecen los dobles grados? Bueno, pues ofrecen el doble de posibilidades para la inserción laboral, porque los dobles grados están montados no como una mezcla, sino como cursar los 2 grados de manera simultánea en el menor tiempo posible. En nuestro caso son 5 años y en el caso de educación infantil y primaria solo hay turno de tarde. Aquí nos gusta recalcar que es importante que sepáis que si hacéis 2 grados en 5 años, la carga de trabajo es enorme y uno tiene que estar realmente comprometido con lo que está estudiando. Porque, como os han explicado antes, luego cambiar de carrera una vez que se ha empezado no es tan sencillo. Tenemos también el doble grado en infantil y pedagogía, que dura también 5 años y en este caso es el turno de mañana. Y por último, el doble grado de educación primaria y pedagogía, también 5 años y también turno de mañana. Os hemos dejado una diapositiva porque nosotros recibimos muchísimos estudiantes que vienen desde FP, desde las familias de servicios a la comunidad, por si queréis pensar
este acceso desde FP, pues qué asignaturas se os convalidarían, porque hay un acuerdo con todas las universidades de Madrid sobre qué asignaturas se convalidan en función de si has estudiado animación sociocultural, educación infantil o integración social. Aquí tenéis el enlace. Y además os hemos dejado también una diapositiva con el simulador del que os han hablado al principio y con las notas de corte orientativas para nuestros grados de la Facultad de Educación. ¿Qué ofrece además la Facultad de Educación? Bueno, pues un servicio de orientación universitaria que está abierto todos los días durante muchas horas, que funciona con antiguos estudiantes de la Facultad de Educación en general, que tienen becas de formación práctica. Y el servicio de orientación tiene dos programas fundamentales. Uno es el que se refiere a la acogida de los nuevos estudiantes para que nunca estéis solos en esa incorporación, y este año menos que nunca por las complicaciones que puedan surgir. Y tenemos además un programa de mentores, de tal manera que todos los estudiantes de primero tienen asociado un mentor o una mentora que les acompaña en sus primeros pasos. Pero además tenemos ferias de empleo, jornadas de voluntariado, tenemos una bolsa de empleo y voluntariado propia, además de la que funciona en la Complutense, y celebramos el Día del Libro, el Día de la Mujer. Bueno, tenéis aquí los distintos enlaces a las cosas que hemos ido haciendo en los últimos años. Y además hacemos orientación. ¿Por qué os cuento esto? Porque el servicio de orientación no solamente es un lugar que os acompaña, sino que además os permite hacer unas prácticas de manera natural, porque siempre pedimos colaboración, así que siempre está abierto para que podáis, bueno, practicar en la acogida pues, de invitados o cuando montamos cursos de formación, etcétera. En este caso, además, quería comentaros que para aquellos que estéis interesados en los grados de la facultad, podéis hacer un taller con nosotros si no tenéis claro si preferís hacer educación social o pedagogía o qué doble grado os interesa más. Tenemos un taller que si os apuntáis en este formulario tendréis una orientadora para vosotros o vosotras solas. Podéis hacerlo además en equipo con otros compañeros interesados, donde podéis conocer más en profundidad los grados y bueno, hacer una actividad que os permita decidiros con al menos un mayor conocimiento. Bueno, tenemos un museo de historia, lo que también utilizamos en muchas de las asignaturas y muchas clases, por supuesto una biblioteca propia. Tenemos un servicio de atención a la diversidad con el que trabajamos en el servicio de orientación. Tenemos una hiperaula para poder desarrollar todas las asignaturas con una base tecnológica muy innovadora. Es una de las pocas que existen con esta capacidad. Tenemos además el complejo deportivo en nuestras propias instalaciones. Y bueno, ahí os dejo la dirección del correo y el correo electrónico del servicio de orientación para cualquier consulta que nos queráis hacer. Pues nada más, esperamos recibiros pronto. Ya sabéis que la educación es una de las armas más poderosas y que estamos deseando recibiros. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido un placer. Ahora conectamos, como os he comentado al principio, con la Facultad de Geografía e Historia, que nos está esperando ya. Gracias. Hola, Miguel, qué alegría. Buenos días, Julia, y buenos días a todas y a todos. Estaba conectado, lo que pasa que me había dicho que desconectase el micrófono y la cámara. Eso. Pero bueno, lo importante es que tenemos nada menos que al decano de la Facultad de Geografía e Historia aquí, que si Laura se puede incorporar, me imagino que en algún momento lo veremos, no hay problema. Lo importante, Miguel, es que nos podáis contar los grados en unos breves minutos y la oferta de tu centro. Muchísimas gracias, te dejo. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias también al Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense por organizar esta actividad, que creo que es muy interesante y además muy necesaria y novedosa al mismo tiempo también, en el sentido de que hacemos una especie de información como la que solemos hacer en la feria educativa de aula y en otras ferias educativas, en este caso desde el ordenador, de manera virtual, ¿no? Y también, bueno, pues esta mañana estamos también para responder las preguntas la vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, la profesora Laura Rodríguez Peinado, y yo mismo para hacer esta presentación de la Facultad de Geografía e Historia de manera breve y luego poder responder a las preguntas. Así que muchísimas gracias al vicerrectorado y, por supuesto, a todo el servicio que está dando, el servicio de estudiantes, que está dando una prestación extraordinaria en unas circunstancias que no se nos escapan a ninguno, son muy complicadas. Así que muchas gracias. Vamos a hacer la presentación breve. Nuestra facultad es una facultad que tiene una larguísima tradición. Si me permitís que os tutee, me dirija a vosotros, también me llamáis también de tú, por favor, y así todo es más ágil.
Nuestra facultad, si os matriculáis con nosotros, vais a ver que tiene una tradición muy antigua. Nuestra facultad fue fundada a mediados del siglo XIX y desde entonces sigue siendo una de las facultades de referencia y a veces la única facultad de referencia en muchos de los estudios que aquí se imparten y que se investigan. No solamente que se imparten, sino que se investigan. Nosotros tenemos una oferta educativa muy amplia que se hunde en esa tradición, lo que a mí siempre me gusta decir, innovando desde la tradición, permanentemente innovando, pero sin olvidar también de dónde venimos, para tener también una línea clara hacia dónde vamos. Nosotros tenemos una oferta educativa tanto de grado como de máster como de doctorado, pues que es única en el campo de las humanidades dentro de las disciplinas que se estudian en la facultad, la geografía, la historia, la arqueología, la historia y la filología clásica en el doble grado, la historia del arte y la musicología, que son nuestros títulos de grado, son nuestros 6 títulos de grado. 5 son grados y 1 es doble grado con la facultad hermana de filología, que es el doble grado de historia y filología clásica, que también es muy prestigioso. Nuestros grados de arqueología, pues, son todos muy demandados, la verdad. Todos los años cubrimos matrícula, todos ellos son muy especializados, cada uno en su disciplina, y también el alumnado puede luego compartir algunas asignaturas en algunos momentos entre un grado y el otro, si llega el caso, porque además en todos los grados hay asignaturas de historia, de geografía y también de otras disciplinas, de historia antigua, de arqueología, precisamente también pues para dar una visión holística de la historia, aunque luego nos especialicemos cada uno de nosotros en un área concreta de trabajo. La oferta educativa de la facultad, además, tiene la ventaja de que se puede seguir desde el grado hasta el doctorado de manera continuada y cada vez especializándose más y más en las áreas de conocimiento que cada uno nos puedan interesar. Como digo, por tanto, tenemos el grado de arqueología, el de Geografía y Ordenación del Territorio, el de Historia y Filología Clásica, que es un doble grado, el de Historia del Arte y el de Musicología. Estos grados, según los rankings de las universidades, por ejemplo, os pongo solamente el dato del 2018, pero también ha pasado en 2019. La Universidad Complutense de Madrid sigue siendo la mejor universidad española y los grados en concreto de la Facultad de Geografía e Historia, por ejemplo, de Historia e Historia del Arte, siempre están en la primera posición a nivel de todas las universidades públicas del panorama nacional. Por eso también recibimos muchos estudiantes de otras comunidades autónomas que vienen a estudiar con nosotros, aparte de estudiantes de otras nacionalidades. Esta oferta educativa se completa, no os voy a cansar ahora con la nómina de todo y el contenido de todos. Si luego alguien tiene alguna pregunta específica sobre alguna de las titulaciones o sobre alguno de los títulos, pues podemos entrar, por supuesto, en ello. Pero tenemos además la continuación de los grados, o como continuación de los grados, mejor dicho, tenemos también la posibilidad de hacer hasta 15 títulos de máster diferentes, todos ellos especializados de primer nivel, algunos únicos en el panorama universitario español. Por ejemplo, tenemos el de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, el de Smart Cities, que entra nuevo este curso del 2020-21, perdón. Hay varios más, el referido a Historia y Antropología de América, que también es único en España en la configuración de dar historia y antropología del mundo americano. Pero, en definitiva, todos ellos son extremadamente novedosos, están al día de las últimas investigaciones y son el complemento perfecto a los grados que también se pueden cursar, como digo, en nuestra facultad. Aquí tenéis la nómina de todos ellos. Los másteres de la Facultad de Geografía e Historia también son considerados, entre algunos de ellos, entre los mejores de España en los rankings, ¿no? Vuelvo otra vez al ranking del mundo. Pues, por ejemplo, el de Historia y Ciencias de la Antigüedad es el cuarto en todos los másteres de letras de la Universidad Española. El de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual con el Reina Sofía, con el Museo Nacional de Arte Centro Reina Sofía. El quinto en letras. El de Museo y Patrimonio Histórico Artístico, el tercero en Patrimonio. Y segundo en Gestión Cultural, el máster propio de Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza, que también es muy interesante y que se demanda muchísimo. También, para finalizar los programas de formación, tenemos 6 programas de doctorado propios, como son los de Estudios del Mundo Antiguo, Geografía, Historia Contemporánea, Historia del Arte, Historia de Arqueología y el de Musicología, que es interuniversitario. Es, ya digo, el complemento perfecto a toda la carrera que podéis iniciar en la facultad, de tal manera que el mensaje es que lo que empecéis en primero podéis terminarlo con el doctorado. Es decir, podéis hacer toda la formación completa con nosotros y así lo estimáis y lo decidís.
Dentro de lo que ofrece la facultad, pues la facultad ofrece muchísimas cosas, pero aparte de ese nivel docente, de esa amplia oferta docente especializada, también tenemos un activo muy importante en el campo de la investigación. Nuestra facultad es una de las facultades que destaca dentro de la Universidad Complutense y dentro de la Universidad Española en el campo de las humanidades y también en otros campos en investigación por el número de publicaciones, los lugares donde están publicadas y otros índices que ahora a lo mejor os son más desconocidos, pero en el momento que entréis en el mundo universitario, pues empezaréis a manejar con fluidez. ¿Qué nos da la clave de esa investigación? Pues en primer lugar, las cátedras extraordinarias que tenemos, que organizan la de Historia Militar, la de Movilidad Ciclista, que es nueva, y la extraordinaria Complutense de Estudios sobre Filipinas, que organizan actividades de extensión universitaria, cursos, etcétera, que podéis también seguir y muchas veces son de manera totalmente gratuita para el alumnado. Tenemos un centro de apoyo a la investigación de arqueometría y análisis arqueológico, que es puntero en España y que además es muy demandado sus servicios en todo el territorio nacional y que además para las personas que vais a trabajar, si os interesa la arqueología, pues desde luego es un sitio de referencia para hacer prácticas, etcétera, por todas las novedades que aplican tecnológicas a la investigación arqueológica, pues georradar, vuelo con drones, fotografía aérea para investigación arqueológica, etcétera, ¿no? Luego tenemos laboratorios también de investigación, el laboratorio de arqueología dedicado a la arqueología americanista, de la Unidad Docente de Antropología de América, el Laboratorio de Geografía Física, el Laboratorio de Prehistoria y el Laboratorio Sonoro del Departamento de Musicología, este último que lo hemos creado el año pasado y que son laboratorios donde el alumnado hace prácticas y donde también se imparte docencia de cada uno de los grados y a veces también de los másteres e incluso de los programas de doctorado si hay algún seminario y luego seminarios de extensión universitaria pues para completar la formación reglada de las clases. Son laboratorios que si venís por la facultad pues vais a poder ver que están bien equipados y que sobre todo cumplen esa misión de apoyo a la docencia y a la investigación. También esa investigación se ve reflejada en la existencia de 43 grupos de investigación. Ahí tenéis el enlace por si os interesa ver, que reflejan las líneas principales de investigación que tenemos en la Facultad de Geografía e Historia y que se cultivan con estos grupos de investigación que son muy activos en publicaciones, en congresos, en organizaciones de seminarios, actividades de la Semana de la Ciencia, etcétera, ¿no? Y ahí veis unas imágenes de los laboratorios, el de arqueología a la izquierda y el de geografía física a la derecha. Nosotros en la facultad hemos creado también un observatorio de formación y empleabilidad porque consideramos que es muy importante también orientar al alumnado a la hora de preparar su inserción en el mercado laboral, en el marco de las enseñanzas que aquí se imparten, ¿no? Trabajamos muy estrechamente con la Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM y entre las áreas profesionales a las que podéis aspirar estudiando alguno de nuestros grados, pues por citaros algunas de ellas, la investigación, la docencia universitaria en enseñanzas medias, el trabajo de documentalista en empresas, medios de comunicación, por supuesto, las oposiciones a archivos, bibliotecas y museos con sus diferentes grados en los diferentes organismos estatales, autonómicos y locales, empresas de arqueología, departamentos de recursos humanos de empresas, oposiciones a diferentes cuerpos de funcionarios estatales, autonómicos y locales, labores editoriales. Desde luego, son muchas las salidas profesionales, muchas más de las que a priori se piensan para las salidas, para las carreras de humanidades. No es, desconocido que la inserción laboral ahora mismo no es, uno de los activos de nuestra sociedad, pero en cualquier caso, la formación que aquí se emplea sí capacita para una inserción laboral en los campos en los que nosotros tenemos más competencias, ¿no? Y además, nuestra oferta de curricular, de prácticas curriculares que cada año aumenta, os va a permitir además explorar estas y otras muchas posibilidades relacionadas con vuestros estudios para ver luego qué os gusta más de cara a vuestra realización profesional una vez que terminéis de estudiar con nosotros, bien el grado, bien el máster o bien incluso el doctorado. Nosotros también tenemos como apoyo a nuestra docencia una biblioteca que es una de las joyas de la Universidad Complutense que con sus más de 400.000 volúmenes se encuentra entre las más reconocidas en el ámbito universitario español, siendo además la biblioteca de humanidades más importante de toda España, de todas las universidades de fondo contemporáneo, ¿se entiende? No de fondo antiguo, sino de fondo contemporáneo y con unas instalaciones, pues como aquí podéis estar viendo, pues muy confortables para el estudio, los trabajos en grupo, etcétera.
Además, también tenemos museos y colecciones, que la universidad, con sus casi 800 años de historia, pues tiene, por eso, mucha historia. Como decano de la Facultad de Geografía e Historia, nunca pierdo la ocasión de recordar ese pasado, que ya digo, para nosotros también es muy importante, porque es nuestra tradición. Y dentro de la propia facultad tenemos tres espacios dedicados a los museos y las colecciones. Un museo de arqueología y etnografía de América, que veis en pantalla, que sirve también no solamente para la investigación, sino de apoyo a la docencia del grado de arqueología, del grado de historia y también de máster. El Archivo Epigráfico de España, que es compartido con la Facultad de Filología y que es único también en España, un sitio verdaderamente excepcional de investigación para todos los interesados en mundo antiguo, en la antigüedad clásica, y la colección numismática de la Universidad Complutense, donde se imparten también docencia del grado de arqueología, pero sobre todo también el grado de historia para las personas interesadas en esta disciplina que también se estudia y se investiga en la facultad junto con la epigrafía, la paleografía, la diplomática, etcétera. Para terminar, trataba de resumir y sintetizar cuáles serían los activos más importantes de nuestra facultad. Y, bueno, son muchos y, evidentemente, podríamos meter muchos más o podríamos hablar de muchos más, pero los sintetizo en estos. En primer lugar, yo destacaría nuestra cercanía. Lo que vais a encontrar aquí es cercanía, vocación, cercanía con el alumnado para orientarle, ayudarle, hacer un seguimiento de su formación. Una vocación clara, nuestra disciplina es claramente vocacional y si los que me estáis escuchando vais a estudiar alguna carrera cualquier carrera tiene que ser estudiada, si me lo permitís, con vocación, porque si no hay vocación no hay entusiasmo, no hay esa pulsión que uno tiene dentro de estudiar algo porque si no, no sería él mismo o ella misma, ¿no? Entonces, nosotros somos una carrera profundamente vocacional, como todas las carreras universitarias y, por lo tanto, aquí vais a encontrar eso, cercanía, vais a encontrar vocación, vais a encontrar un compromiso con la universidad pública, un compromiso también social, y un compromiso con el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que vivimos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos alejados de la sociedad, somos parte de la sociedad y nos debemos a la sociedad como universidad pública que somos, por lo tanto, tenemos también ese compromiso y lo trasladamos a todo lo que hacemos, ¿no? Innovación permanente en toda nuestra investigación, nuestra docencia, instalaciones, etcétera, y ya digo, como que esa parte de compromiso, esa responsabilidad social con los problemas que acosan podemos decirlo así, a nuestro día a día, a nuestra sociedad. Por supuesto, vais a encontrar excelencia académica e investigadora, como ya he dicho. Una oferta académica muy amplia, de grado, máster y doctorado, única en el panorama nacional en el campo de nuestras disciplinas. Y también una vocación dedicada a la internacionalización que os permitirá, además, pues hacer estancias en el extranjero si tenéis esa intención a través de los programas que tiene la propia universidad. Nosotros también tenemos programas de intercambio propios con universidades de Estados Unidos, con 3 de ellas concretamente, y tenemos también una presencia permanente de cursos donde hay un componente de internacionalización bastante interesante, ¿no? Entonces, todo eso lo podéis encontrar también en la página web para que veáis un poco lo que hacemos y si os interesa. Y tenemos además también, yo creo que como complemento para un paquete básico de bienvenida de la facultad que hemos preparado, que es información para el alumnado de nuevo ingreso, donde veis la presentación, los actos anuales que hemos hecho de bienvenida, un vídeo institucional de la universidad, una explicación más pormenorizada de la biblioteca de la facultad, algo que es una iniciativa nuestra de la facultad que denominamos siempre Gradúate con nosotros, es decir, dar a conocer nuestros grados, por supuesto el mapa de la ciudad universitaria, tan útil, ¿no? Orientarse. Somos geografía e historia, por lo tanto los mapas también son muy importantes para nosotros, las asociaciones de estudiantes que también forman parte del día a día de la facultad y luego nuestras redes sociales donde también podéis recibir información si os dais de alta pues actualizada de nuestras actividades. Ya digo que esto está disponible en la página web de la facultad bajo el epígrafe bienvenido o bienvenida a tu facultad. Así que lo que os puedo decir es que muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a la vicerrectora y a todo el servicio de estudiantes, el vicerrector de estudiantes, por la ocasión y la oportunidad de dirigirnos a vosotros y terminaríamos, Laura y yo, con esta frase, ¿no? Ven a la Complutense, ven a Geografía e Historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias. Empezamos el turno de preguntas. Creo que podré recuperar también a Patricia, que estará también impaciente. Ahí estamos. Gracias, Patricia. Mirad, sé que está escuchándonos, no está pudiendo salir en imagen, pero está la vicedecana de estudiantes de Geografía e Historia también escuchándonos. Laura, me pasan aviso. Yo, de momento, voy lanzando las preguntas como siempre, de acuerdo, en función de a qué grado van dirigidas, a qué facultad, quiero decir. Mira, la primera va para ti, Patricia. Lucía Bellón dice si se sabe ya si en la Facultad de Educación
se empezará de forma presencial el curso. Si no te importa, me gustaría decir que, igual que en la jornada de ayer y como seguramente ocurrirá mañana, esta es una de las preguntas más votadas y siempre la vicerrectora de estudiantes, que ha estado con nosotros esta mañana dando, por supuesto, la bienvenida y la charla de la EBAU, ha dicho claramente que, bueno, la Complutense está preparando pues 3 escenarios posibles. Lo que nos está condicionando la vida a todos, ¿no? Que es un poco la situación sanitaria. Esto es, hay un primer escenario que sería el idóneo, que sería regresar a la normalidad, no a la nueva, a la normalidad. Es decir, a poder tener nuestras clases presenciales, que es lo que ha caracterizado siempre esta universidad, la presencialidad. Si eso no fuera posible, y sobre todo en un tiempo tan cercano como es septiembre, pues si eso no fuera posible, se está estudiando la semipresencialidad como opción plausible, probablemente para un corto plazo. Y por último, si la situación sanitaria lo provocara y hubiera un rebrote, Dios no lo quiera, pues lógicamente estamos preparados también para que esta situación continuara. Efectivamente, los docentes y todo el mundo, pero ellos especialmente y los estudiantes han tenido que hacer un curso intensivo en estos meses de confinamiento para, bueno, pues convertir lo que es su actividad diaria en algo online, virtual, etcétera, etcétera. O sea, estaríamos totalmente preparados. Pero por favor nadie piense en una planificación que lleva 4 años mínimo un grado, que lo condicione por el hecho de saber o no cómo van a ser esas clases justo en un mes como el de septiembre. Es mi opinión. No sé si queréis aportar algo al respecto. Patricia, os preguntan directamente a ti, pero bueno, esto afecta a todos los centros. No, lo que dice esto, y es que ni siquiera es solamente 4 años, como yo decía, es que la carrera es incluso un poco más, es pensar en después, con lo cual nada va a ser determinado por los primeros 3 meses, sean como sean. Claro. Mira, Patricia, ahora ya sí. Nos pregunta María, ¿quiere ser orientadora en centros educativos? Dice, ¿debo estudiar pedagogía o psicología educativa? Bueno, lo habitual para ser orientadora en un centro educativo de secundaria, es estudiar pedagogía. Pero es verdad que a través de psicología también puedes llegar. El acceso en realidad para ser orientadora, en tu caso, en un centro, es estudiar el máster posterior que habilitante para ser orientador, que es un máster que también se imparte en la Facultad de Educación, pero que admite tanto a pedagogos o pedagogas como a psicólogos o psicólogas. Lo que pasa es que si estudias psicología vas a tener otras posibilidades distintas a la orientación y si estudias pedagogía y tienes claro que quieres ser orientadora, desde el principio vas a poder elegir muchísimas asignaturas relacionadas con la orientación. Gracias, Patricia. Cristina, plantea también para ti cuál es la diferencia entre educación social y trabajo social. Bueno, esta es nuestra pregunta estrella de todas las jornadas, sean virtuales o presenciales. Bueno, fundamentalmente la educación social tiene que ver con esa parte educativa y pedagógica. Es decir, siempre hay intervención social, sea desde el trabajo social o desde la educación social, pero el educador o la educadora social tiene como objetivo fundamental esa insistencia en la educación y en la reinserción, si es necesaria, y en la protección a colectivos vulnerables. El trabajador social tiene más que ver con algunos aspectos asistenciales más que educativos, que evidentemente lo necesario es la conexión entre todos los perfiles, pero yo diría que una parte es más asistencial y otra parte es más educativa. Claro. La siguiente pregunta, Lucía Bellón, yo creo si quieres, bueno, que comente también Miguel, aunque también en tu facultad, Patricia, hay dobles grados. Dicen, si no consigues entrar en un doble grado, ¿puedes matricularte en un grado simple y luego pasarte al doble en el siguiente curso? Gracias. No sé si quieres primero, Miguel, le comentar algo al respecto y luego Patricia, pero supongo que el enfoque es el mismo. Sí, bueno, pues hay casi mejor las personas de secretaría, pero entiendo que sí, claro, sí se puede, claro, efectivamente se puede pasar, claro. Nosotros en nuestro caso, si hacéis el doble grado, si eligierais el único doble grado que tendríamos, lo que pasa es que la nota de corte es muy alta, claro, la nota de corte del doble grado que tenemos nosotros con filología es muy alta y los estudios más similares serían los de arqueología quizá, ¿no? Más que si hacéis, por ejemplo, si elegís el doble grado de geografía, pues sí sería muy difícil porque no habría ninguna asignatura que convalidar ni ninguna asignatura que reconocer, ¿no? Entonces, si vais a hacer un salto de grados, lo mejor es siempre elegir el grado donde vayáis a entrar que sea lo más parecido y tenga más parecido en el sentido que tenga la máxima conexión temática y de asignaturas convalidables, porque si no, no va a ser posible luego el reconocimiento. En nuestro caso, Julia, sí que quiero matizar
que en nuestro caso es muy complicado pasarse a un doble grado, porque como mucho para personas que ya están matriculadas en la facultad o en otras facultades, hay como mucho una plaza para segundo curso o incluso para empezar desde primero, y en esa plaza compites con muchísimas personas que lo solicitan, con lo cual es alta, y además si ya has cursado parte de los créditos de ese primer curso, la nota se hace sobre esas calificaciones, no solo sobre la EBAU, con lo cual todo es muchísimo más complicado. Nosotros no recomendamos que ese sea el camino, que pensar que ese sea el camino, porque casi nunca lo es. Entonces, bueno, como decían además en el webinar que habéis tenido antes, casi es mejor repetir la EBAU para intentar subir la nota y acceder, que pensar que este camino es el viable. Como posible, es posible porque sale una plaza al año, pero claro, no es lo más habitual, desde luego. Sí. En nuestro caso es lo mismo y no tenemos... hay personas que incluso intentan... pongo casos concretos que conozco de personas que intentan entrar sobre todo en el grado de arqueología o en el grado del doble grado y repiten la EBAU al año siguiente precisamente para poder tener la nota, porque efectivamente, como dice Patricia, las plazas son muy pocas y compites con muchas personas. Entonces, casi es mejor subir la nota media en la EBAU y entrar ya de una manera más normal, ¿no? Más natural, si se me permite. Claro. Javier López nos plantea dos preguntas. Una, si queréis, la puedo contestar desde aquí, porque dice cómo se solicitan las becas este año. Bueno, ahí lo que recomiendo a todo el mundo, por favor, porque esto no es específico de vuestros centros, esto es general, es que estén siempre muy pendientes de la pantalla, que dentro de la página principal de la Universidad Complutense, en ucm.es, en estudiar tenéis un apartado que es becas. Ahí se van publicando los plazos. Normalmente el Ministerio, la beca general, se lanza en agosto, ¿de acuerdo? Pero ahora hay que estar, es recomendable, ese tipo de páginas es recomendable visitarlas como cada 15 días, una semana, para ver cualquier novedad que pueda salir, ¿de acuerdo? Porque sabéis que luego la Complutense tiene también un montón de becas de ayuda, de soporte, precisamente para que nadie se quede fuera, ¿de acuerdo? Becas socioeconómicas, etcétera. En ninguna la tenemos ahora mismo abierta para futuros estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, que nadie esté intranquilo y diga, ay, que me pierdo el plazo, pero sí que, por favor, a partir del próximo mes de julio, mediados finales, empezad a estar pendientes de esa pantalla, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en la siguiente pregunta, Lucía Bellón dice... Paula Álvarez dice, si escogemos para ti, Patricia, si escogemos el grupo bilingüe del grado de primaria, ¿daríamos todas las asignaturas en inglés o solo algunas? En el caso de que tengamos un B2, pero no queramos estar en el grupo bilingüe, si nos sacamos el C1 por nuestra cuenta, ¿también nos serviría para esa habilitación? Vale, en el caso del grupo bilingüe, no son todas las asignaturas en inglés, son las básicas, que es un porcentaje de las asignaturas, lo podéis ver si pincháis en la descripción de cada uno de los títulos en las páginas web de la Complutense. Y en el caso que me preguntas de la habilitación, en realidad es que no es una habilitación, es decir, eso sería posteriormente cuando estuvieras ya trabajando, las habilitaciones son otra cosa. Lo importante en los grados de magisterio son las menciones, es decir, que salgas con la mención que significa haber tenido un itinerario curricular determinado, que al final lo que significa es haber cursado determinadas asignaturas. ¿Vale? Entonces, en el grupo de primaria normal, que no es el bilingüe, también hay opción de tener la mención en inglés. Pero no tiene nada que ver con tu C1, sino que tiene que ver con las asignaturas en inglés, con las asignaturas de la mención en inglés que cursas durante tu tiempo de magisterio, ¿vale? Y la habilitación luego para trabajar, por ejemplo, en concertados o tal, eso es otra cosa que se hace cuando uno ya es maestro y está trabajando. Javier López, de hecho, te pregunta también a ti, Patricia, si en caso de cursar infantil y pedagogía puede sacarse la mención de audición y lenguaje. Bueno, no se puede sacar porque en infantil no hay menciones. Vas a ver algunas universidades que te ofertan menciones en infantil, pero en realidad no están reconocidas por el ministerio, así que solo significa de nuevo haber cursado determinadas asignaturas que las universidades llaman menciones, pero no es real, ¿vale? Porque las menciones oficiales son las que reconoce el ministerio y no se reconoce ninguna para infantil. Esto quiero dejarlo claro porque a veces nos dicen que por qué no tenemos nosotros, y es porque nos hemos ajustado a lo que el ministerio ha determinado como oficial. Y en el caso de pedagogía pasa igual, es decir, no hay menciones, hay simplemente distintos itinerarios y hay varias asignaturas dedicadas a la atención a la diversidad, pero no es una mención en audición y lenguaje, solo se puede obtener esa mención cursando primaria. Miguel, ahora para ti nos pregunta Ainhoa Sanz, dice, ¿en el grado de historia predomina la teoría o se combina con clases más prácticas? Si es así, ¿qué tipo de actividades prácticas se llevan a cabo?
Pues, bueno, efectivamente todos los grados tienen un sistema de prácticas incorporado. Nosotros tenemos, según los grados, un día asignado periódicamente con grupos de prácticas y la práctica depende también de la asignatura, pero todas las asignaturas teóricas, toda la parte teórica de la asignatura tiene siempre un reflejo también en la parte práctica. ¿Qué tipo de prácticas se hacen? Pues ya digo, depende de la asignatura que estemos cursando. Pueden ir desde trabajos en el aula con una actividad concreta dentro del aula, pues para aprender a analizar documentos, para aprender a, pues eso, trabajar, como decíamos, por decir algo, ¿no? Con el material epigráfico, el material numismático que tenemos en la facultad, o también, por ejemplo, las asignaturas dentro de la especialidad de historia que tienen dentro del grado de historia que tienen que ver con la arqueología. En primero hay una, por ejemplo, de prehistoria, pues se hacen sus prácticas en los laboratorios de arqueología de la facultad y luego también hay asignaturas donde ya se hacen salidas de trabajo, de estudio, visitas de estudio, pues bien a archivos, a bibliotecas, a museos, según la asignatura. Pero durante toda la carrera, durante todos los 4 años, todas las asignaturas teóricas tienen una parte práctica. Genial. También me preguntan para ti, Miguel, ¿qué aporta, María me pregunta, qué aporta el grado en Filología Clásica al grado en Historia? Bueno, pues ahí, María, la aportación es única, es decir, porque realmente somos carreras que estamos muy relacionadas, especialmente en ese doble grado de Historia y Filología Clásica. Lo que se estudia es la antigüedad clásica, es decir, fundamentalmente Grecia y Roma, y ahí la lingüística es fundamental y todo el conocimiento pues relacionado con la literatura, la lengua, las tradiciones clásicas que se estudian en la Facultad de Filología Clásica. Por tanto, ese doble grado es perfecto en ese sentido, porque aúna todo el conocimiento histórico con el conocimiento también lingüístico y literario y arqueológico también. Por lo tanto, la formación que se obtiene de ese doble grado es una formación muy completa, muy completa. Por eso es tan demandado y ocupa siempre una de las posiciones más altas en los rankings, no solamente los nacionales, sino los internacionales. Es una simbiosis perfecta de unos estudios que además tienen un origen común. Sofía Patricia nos pregunta si en el doble grado, creo que esta no te lo he planteado, de educación primaria infantil también hay menciones como inglés o pedagogía. No, como pedagogía no, que no es una, o sea, como pedagogía terapéutica, como PT, me pregunta por primaria infantil. Bueno, en primaria infantil es difícil cuadrar todas las menciones porque el doble grado tiene un horario tan intensivo que es difícil cuadrar todas las menciones, pero sí que hay varias menciones, ¿vale? No todas están disponibles todos los años, pero sí que se cursa primaria con menciones. Miguel, antes te lo han planteado ya, pero van ahora un poquito más concreto al de Historia del Arte, el tema de las prácticas. Dicen, en el grado de Historia del Arte se hacen actividades más prácticas, me refiero a que si todo es teoría o hay actividades para museos, más dinámicas. Sí, bueno, yo puedo decir algo y si Laura, que además es de vicedecana, es profesora del Departamento de Historia del Arte. Perdón, es verdad que nos está escuchando y si... Laura, si quieres intervenir tú ahora para darle respuesta. Sí, así nos dará alegría oír tu voz. Gracias. Bueno, es que la verdad es que tuve una conexión malísima, así es que pido disculpas. ¿Me estáis escuchando, verdad? Sí. ¿Me estáis escuchando? Sí, Laura. Bien, bueno, pues, vale. Gracias. En Historia del Arte, evidentemente, las prácticas que se pueden hacer en el aula, lógicamente, pues para adquirir vocabulario artístico, para una serie de cuestiones, pero por supuesto la salida a museos y las salidas a distintos lugares forman parte esencial en lo que es la formación dentro de Historia del Arte. Y bueno, tengo que decir, como profesora del Departamento de Historia del Arte, que la verdad es que tenemos profesores muy comprometidos con las salidas y se sale a veces pues salidas intensivas de esto que tienes que estar pues 2 horas o 3 en el autobús para poder visitar los enclaves más importantes y analizarlos desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, de las obras de arte que hay dentro de esos lugares, en fin, que creo que tenemos en ese sentido una oferta en prácticas bastante importante y bueno, no en vano, pues somos dentro de Historia del Arte una de las universidades que tiene la mejor calificación. O sea que nada, venid a estudiar con nosotros Historia del Arte. De hecho, nos preguntan, Laura, si sabemos, bueno, el número de plazas que suele haber para el grado de Historia del Arte. 250 de nuevo ingreso. Vale, muy bien. Y luego además pueden hacer también, Julia, responder a la pregunta que hacía
María, creo, y bueno, ratificando lo que dice Laura, por supuesto, pero también tenemos una oferta de prácticas externas curriculares para los alumnos de grado en las mejores instituciones museográficas y museísticas del país, por ejemplo, en el Museo Nacional del Prado, en Patrimonio Nacional, en todos los museos de la red de museos nacionales, y por lo tanto el alumnado que así lo desee puede hacer sus prácticas externas curriculares en una de estas instituciones cuando ya vaya a terminar el grado, ¿no? Por tanto, yo creo que también ahí pueden probar si a ellos les gusta ese mundo, si les gusta ir por el campo de la museografía, etcétera, ¿no? Por supuesto, luego en máster y también, pero hablando de grado, también tienen esa oportunidad. Estupendo, muchas gracias Miguel y Laura. Mira, ahora Patricia nos plantea María que cuál es la diferencia entre pedagogía laboral y el grado de recursos humanos y laborales. Bueno, el pedagogo o pedagoga laboral en las empresas puede tener distintas funciones. Normalmente está en los departamentos de recursos humanos, pero se encarga fundamentalmente de la formación, es decir, diseña los planes de formación, diseña los planes de acogida, pero también hace, por ejemplo, el diseño de la formación online, porque suelen ser personas destinadas a transformar toda esa formación en determinadas plataformas online. Y luego tiene mucho que ver también con el incentivo de algunas consultorías en el autoempleo o en el emprendimiento. Es decir, están siendo como asesores en determinadas consultorías para temas de emprendimiento. Esto es súper esquemático y reducido para dar cabida a más preguntas, claro, porque imaginaos, puede ser... O sea, tendría muchas más diferencias, ¿no? Pero creo que esto es lo importante, ¿no? Que al final el pedagogo o pedagoga siempre tiene esa parte educativa, trabaje en una empresa o trabaje en un centro escolar. Sí, de hecho, la propia María dice, también quiero dedicarme a la atención temprana. ¿Estudio educación infantil? ¿Puedo acceder a trabajar como terapeuta en los centros de atención temprana? Bueno, aquí es importante hacer una diferenciación entre los centros privados y los equipos de atención temprana públicos destinados al asesoramiento a centros oficiales. Si es un centro privado, lo lógico es estudiar efectivamente educación infantil y luego hacer el máster de atención temprana que tenemos en la facultad, ¿no? Ese sería como el camino natural, que ya sabemos que a los sitios se llega desde muchos lugares, pero si me preguntáis por el camino natural sería ese. Pero para trabajar en equipos de atención temprana oficiales a los que se accede con plaza de docente de secundaria, es decir, es el cuerpo de profesores de secundaria, son los equipos que trabajan, por ejemplo, de apoyo a las escuelas infantiles, ahí se necesita, en cambio, el máster de formación del profesorado y el camino natural, en cambio, sería haber hecho pedagogía y luego hacer el máster de orientación. Nos pregunta Miguel si se suelen cubrir todas las plazas en el grado de Historia. Sí, la verdad es que sí, Julia, se cubren todas. La verdad es que cubrimos toda la oferta de los 6 grados la cubrimos completa. Sí, la cubierta. Es buena noticia. Lucía Abellón nos plantea a Patricia, dice, si haces el grado de educación infantil, cuando acabes, convalidando, ¿cuántos años tendrías que emplear para hacer pedagogía? Muchas gracias. Pues, en principio, todos los grados de la Facultad de Educación tienen las asignaturas básicas iguales. Todos tienen las 4 o 5 asignaturas básicas de primero, son las mismas, así que la convalidación de primero es sencilla. Bueno, pues súmale a los 4 que haces tu grado, al menos 2,5 para el otro grado, al menos y con un carácter intensivo. Vale. Y luego recordad que a la segunda carrera se accede por otro grupo que no es el grupo de la EBAU, ¿vale? Recordad que se accede con otra nota que es la nota de tu carrera y con el número de plazas determinadas. García nos permite, Patricia, que si a propósito de estudiar educación infantil hay mención de francés en ese grado. Es que en educación infantil no hay menciones. Hay asignaturas en las que puedes coger la didáctica del francés, hay alguna, pocas, pero hay alguna. Pero recordad que es que en infantil no hay menciones y en las universidades que lo veis en realidad solo se refiere a lo mismo que podríais hacer en cualquiera de un itinerario curricular, pero las menciones solo son las oficiales del Ministerio y en infantil no hay. Lucía Alonso nos pregunta a Miguel si el doble grado en Filología Clásica suele estar muy solicitado, que si merece la pena cursarlo.
Sí, bueno, merece la pena por lo que he dicho antes, es un grado único en el panorama español, una formación fantástica. Las plazas son pocas, como suele suceder en los dobles grados, son 25, a veces un poquito más, y se llena con una nota media de corte además muy alta, o sea que sí se cubre. Y nos plantean también para ti, Miguel, si en el grado en arqueología se hacen salidas a yacimientos. Sí, la parte práctica es fundamental. Ya digo que en todos los grados la parte práctica es fundamental. En este caso, la que se hace en la facultad se puede hacer bien en el aula o bien directamente en los laboratorios de arqueología que tenemos. Que como he dicho antes, tenemos el Laboratorio de Arqueología Americana, perdón, el propio Museo de América, y después también perdón, tenemos los laboratorios de arqueología que estamos ampliando además en estos momentos. Y luego, aparte, todos los veranos se pueden hacer también, hay oferta de campañas arqueológicas, muchas dirigidas por el propio profesorado de la casa, donde también el alumnado puede participar. Luego están las prácticas externas curriculares, que en el caso de arqueología todas ellas están directamente relacionadas con la excavación arqueológica o, si a alguien le interesa más, con el análisis de materiales, que también es una parte muy importante del trabajo del arqueólogo. No todo es excavar, sino que también hay que analizar después el material encontrado. Pues en los museos, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional es para nosotros un museo de trabajo y de referencia. Luego, a nivel de máster, este año implementamos, para el próximo, estamos ya en proceso de fase final de aprobación, el nuevo máster de investigación arqueológica, que será puntero también en el panorama nacional, que engloba la tradición de la arqueología clásica con la arqueología prehistórica, y entonces ya tenemos todo un mundo de posibilidades, incluso yacimientos de referencia. Uno de ellos es Segóbriga, en la provincia de Cuenca, una de las ciudades romanas más importantes de España. O sea que sí, tenemos esa parte práctica, y sobre todo, a medida que también, aparte de lo que ofrecemos nosotros, si el interés del alumnado es mucho, pues también se buscan alternativas para que ellos puedan ir a excavaciones arqueológicas. Gracias, Miguel. Nos preguntan, Patricia, Cristina, ¿cuáles son las ventajas de hacer magisterio de primaria en inglés? Bueno, por un lado, fortalecer el idioma, sin ningún tipo de duda, salir con la mención de inglés de manera automática, porque luego al estudiar un magisterio que no es bilingüe, la mención de inglés está muy solicitada, se entra por nota, hay que sacar buenas notas en primero para poder solicitar esa mención, y entonces, estando en el bilingüe, es una forma automática y fundamentalmente fortalecer el idioma, claro, no poder estudiar en inglés. Gracias, Patricia. Miguel, nos plantea Ainhoa Sanz, dice, al finalizar el grado en Historia me gustaría dedicarme a la conservación del patrimonio cultural e histórico, pero me encantaría dedicarme también a la investigación y a la arqueología. ¿Es posible dedicarme a estos tres ámbitos, aunque no sea de manera simultánea? ¿Sería mejor limitarme solo a un área? Pues, Ainhoa, yo siempre recomiendo, a mí siempre me gusta dar primero, y me gusta dar primero precisamente porque yo creo que cuando uno empieza una carrera universitaria, uno tiene todo el mundo de las posibilidades a su alcance, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que limitarse desde el principio, pero eso es una recomendación o una sugerencia mía personal. Yo siempre, que me gusta dar pocas, pero en este caso yo creo que si uno tiene la vocación de hacer una carrera, pues lo que tiene que hacer es hacer esa carrera, ese grado, y después explorar todas las posibilidades y no cerrarse en ningún camino, sobre todo en los primeros cursos, porque evidentemente estamos probando todo es absolutamente nuevo o casi nuevo, ¿no? En el caso de que planteas, evidentemente te puedes dedicar a la conservación. Nosotros tenemos especialistas muy reconocidos, además, en el campo del estudio del patrimonio histórico-artístico, de la conservación del patrimonio histórico-artístico, del estudio de ese patrimonio histórico-artístico desde todos los puntos de vista, por ejemplo, uno de ellos desde el turismo, donde tenemos también una línea de trabajo muy fuerte en el Departamento de Geografía, donde también hay profesores en la Facultad de Comercio y Turismo, pero que son del Departamento también de Geografía. Tenemos también varios másteres dedicados específicamente al tema de la cuestión del patrimonio histórico-cultural, tanto desde el punto de vista de los museos como desde el punto de vista del patrimonio natural, el patrimonio monumental, el patrimonio museográfico, el patrimonio inmaterial. Es decir, en la facultad tienes muchas posibilidades y en función de lo que vayas avanzando durante el grado de historia, que supongo que será, o de historia del arte, el que curses, podrás luego perfilar qué área dentro del patrimonio te interesa más, pero por supuesto que es posible, porque yo creo que, no lo he dicho antes, pero si me permitís un momentito breve, es que una de las activos de las carreras de humanidades, no solamente de geografía e historia, yo creo que las carreras de humanidades es una forma que ofrecemos una formación holística que nos permite relacionar y poner en conexión muchísimos aspectos que aparentemente están inconexos. Yo creo que ahí es donde está precisamente uno de los activos más importantes de nuestras disciplinas. Digo las humanidades por incluir a todas, también algunas de las ciencias sociales, ¿no? Que en el fondo estamos muy relacionadas también. Porque todos nosotros formamos en eso, de una manera holística, y entonces al final el especialista cuando se dedica a algo tiene que saber de todo, y si no sabe de todo, por lo menos tiene que saber a quién acudir
para complementar su estudio. La figura del investigador aislado que sabe ya de todo, pues es muy complicada de encontrar, pero uno tiene que tener los conocimientos necesarios para decir, bueno, yo estoy haciendo un análisis de un entorno natural donde hay una iglesia románica y donde además hay unos árboles que son únicos en tal sitio y hay una comunidad que tiene una tradición oral muy interesante, pues todo eso requiere de un conocimiento amplio. Ya digo, desde la facultad lo puedes estudiar desde el punto de vista de la geografía, de la historia del arte, y de la conservación del patrimonio, ¿no? O sea, que sí podrías combinar todo un poco, pero yo te recomendaría que de momento entrases en el grado y fueses viendo progresivamente qué es lo que más te interesa para ir perfilando y acotando tu campo de interés. Bueno, aunque estamos ya, son las 12, te lanzo una última pregunta, Patricia. Te sumo dos, ¿vale? Porque las dos van en un poco la misma línea. Por un lado, Santiago me dice si en el doble grado de educación infantil y primaria, a partir de qué año empiezan las prácticas en colegios. Y también nos plantean en infantil si hay prácticas extracurriculares, lo dice Lucía Bellón. Vale, las prácticas en magisterio empiezan en segundo y tienen prácticas todos los años. Y la otra era, ¿cuál era, Julia? Que la otra me he perdido. En infantil. Las extracurriculares. Extracurriculares. Sí, bueno, en el servicio de orientación tenemos un montón de convenios con distintos lugares en los que podemos encontrar siempre ese tipo de prácticas, y luego está la OPE, que facilita la OPE de la Oficina de Prácticas Extracurriculares de la Complutense, con la que también, por supuesto, tenemos contacto, que siempre oferta este tipo de prácticas, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Solamente quiero, Julia, decir que si de verdad están interesados en diferenciar los grados, que hagan con nosotros la actividad, que nos escriban, que es una actividad súper interesante para ellos y que ayuda mucho a los estudiantes a diferenciar los grados. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Sí, os quería comentar, ya que os tengo todavía, Laura también, que sé que nos escucha, que bueno, estas preguntas que ya se quedan pendientes, como siempre comento en cada webinar, pues bueno, vamos a tratar de contestarlas en los próximos días, de aquí a la próxima semana. Evidentemente, aquellas en las que necesitemos de vuestra ayuda, de los ponentes que habéis estado aquí, porque sabemos que las vais a contestar mucho mejor, si tienen contenido académico, pues las haremos llegar, ¿de acuerdo? Para que estén luego en la web y se puedan publicar. Los quiero agradecer tanto a Miguel como a Patricia y a Laura, a pesar de los problemas técnicos que haya podido haber, ha sido estupendo poder contar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenos días. Muchas gracias.